Príncipe de la Oscuridad, parte 2, Vect Ascendente. De lo más alto a lo más bajo, la ciudad oscura estaba inundada de rumores emocionados. Todos salivaban ante la oportunidad de presenciar un espectáculo que debía estarse gestando en el distrito de la Aguja, propiedad del señor Celian. Halv y sus rufianes habían conseguido un premio considerable, pero si después les fue robado de la misma manera, el señor Celian había dejado a todos impresionados. La llamada camarilla del corazón negro, la escoria de las calles que había estado ganando poder, custodiando sitios sagrados, actuando como peones y cuchillas. Para muchos, una rivalidad noble, pero eran chusma y todos lo sabían. Oh, en los últimos siglos las cosas habían cambiado. El imperio Eldari, que gobernó durante eones incontables, fue extinguido en una sola noche. La línea de la reencarnación había sido cortada. Los dones considerados derecho de nacimiento Eldari ahora no solo estaban prohibidos, sino fuera del alcance de los elidritanenses. Los oscuros, como les decían sus primos del mundo astronave supine personas, habían huido de la gloria del nuevo paradigma, escondiéndose en el pasado en sus naves mundo, intentando escapar de la realidad de su nueva existencia. Aún así, sin importar cuánto cambiaran las cosas, algunas siempre permanecían igual. Nada podía acercarse a la potencia de la antigua nobleza. Y todos lo sabían, no lo pensaban ni lo creían, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Todos lo sabían. Pues ¿quién podría desafiar la sutileza y habilidad de almas que habían gobernado sin oposición durante millones de años? Así reflexionó el barón Valtron, mientras caminaba bajo la extraña luz de los dos soles gemelos de Córmora, y esto simplemente confirmaba su perspectiva. Recordó la carnicería de los cultos solares, cómo se habían levantado y se creían iguales a la antigua aristocracia. A pesar de su poder y la cantidad de espadas que finalmente comandaron, la nobleza los exterminó, hasta la raíz y la rama. Bronze se burló mientras abarcaba el puro egoísmo que hizo que estos tontos creyeran que podían desafiar la fuerza del viejo Barantal. Bronze suspiró al llegar a su destino y agitó una mano frente a un acantilado. Antes lo habría activado con su mente, pero ahora escaneaba su firma genética y luego se abría. Se relajó mentalmente un poco mientras entraba. La ciudad oscura siempre era un lugar de amenaza brutal y competencia. La parte más peligrosa de su día siempre era el viaje de ida y vuelta a su trabajo asignado. Extraño que no viera a nadie preparándose para salir, demasiado extraño. Los músculos ágiles pero poderosos de Bronn se tensaron mientras adoptaba una postura de combate y sacaba astilla, pistola y cuchilla. Avanzó sigilosamente por el pasillo, con los sentidos encendidos, buscando y escuchando cualquier movimiento, cualquier emboscada. Sin embargo, no escuchó nada mientras subía cuidadosamente la escalera de caracol que conducía a la torre principal de observación. Todo lo que podía oír era el zumbido de las energías pulsantes que llenaban este lugar, el leve cambio de tono y campanilleo que provenía de la sala de mando sobre él. No había palabras, ni charlas, ni movimiento alguno. Bronn se movía sigiloso como un Giddings, silencioso y furtivo. Bronn se acercó sigilosamente y vio que la puerta estaba atascada, abierta. Algo sumamente inusual, nunca antes visto. Rodó de un lado al otro de la puerta, echando un solo vistazo mientras lo hacía. Se paró al otro lado de ese portal, pero no podía creer lo que veía con su mirada fugaz. Envainó su espada y usó su destreza para colocarse sobre el portal, bajando la cabeza lo suficiente para ver. No a ninguno de los lados de la puerta, donde cualquiera esperaría que apareciera la cabeza de un intruso. Miró fijamente durante un segundo completo, antes de dejarse caer y entrar sigilosamente, pues no había nada en esa habitación. Ahora, respirando, evitó los surcos de sangre que recorrían el piso como manchas de mármol.
Solo 2 de ellos habían logrado levantarse de sus sillas antes de que la muerte viniera por ellos. La media docena de Eldar, a quienes conocía bien, todos tenían la garganta cortada y el cráneo destrozado. Pero antes de dar la alarma, abrió los ojos de par en par. ¿Por qué? Este era el centro de control del portal Desdarian, la principal entrada o salida de la ciudad oscura hacia el espacio real. Y ahora cobró vida de repente. Un desgarro en el espacio rugió al aparecer, cegándolo por un segundo. Era tan intenso. Cuando el resplandor se desvaneció de su visión, pudo distinguir las figuras que ahora habían invadido su hogar. Claxon percibió el peligro mientras un escalofrío recorría su espalda. Monkey, enormes naves de guerra, había más de una veintena de ellas, y de inmediato abrieron fuego. El señor Celian saltó de su estrado. Toda la sala del trono tembló. Sus guardias miraron alrededor y luego hacia él. Las exquisitas ventanas, que representaban innumerables atrocidades, estallaron hacia adentro y esparcieron su elegancia invaluable por el suelo. Sin su protección que suprimía el sonido, el inconfundible estruendo de una guerra desatada se estrelló contra todos. Presente. Luces estallaban a través de los cielos extraños de Córmora, destellos que anunciaban la muerte repartida a una escala industrial. Celian experimentó algo que no había sentido en siglos, sino es que milenios, conmoción, sorpresa. Él no tenía la menor idea del origen de este foray. Los miembros de su guardia de honor se acercaron sigilosamente a las ventanas y miraron hacia afuera mientras Celian recibía comunicados. De los únicos 2 seres en la ciudad que siquiera se acercaban a su esplendor, los señores Kralak y Elithian. Giró una perilla en su muñeca y aparecieron imágenes fantasmales de ambos. El señor Elithian reaccionó primero. ¿Qué nuevo infierno es este? Señor, Kralak se burló de Elithian y luego miró a Celian. El portal de Seriano ha sido violado por naves principales de los monos, 24 de ellas cada una llena de sus monstruosidades transhumanas. Celian, parece que tu premio ha atraído a un grupo de rescate. Lord Celian mantuvo el rostro impasible al responder al comentario mordaz. Había caminado hacia las ventanas rotas y estaba mirando la carnicería que causaban las naves imperiales. Celian se burló. Ese gusano Vect los trajo aquí. Simplemente le quité el premio de las manos sucias del niño. Suficiente causa y represalia pueden seguir. Anon, no hay tiempo para discutir o regatear. La escoria debe ser destruida. Kralak asintió en acuerdo, al igual que Celian. Kralak exclamó. Estoy reuniendo a las espadas, Celian. Convoca a tu flota de inmediato, Elithian. Solo haz algo por una vez, pero hazlo ahora. Celian ignoró este arrebato y replicó, destruyámoslos juntos, informa a tus espadas. Sin capturas, sin engaños, sin cazar por beneficio. El exterminio es el único resultado requerido. El comunicado fue interrumpido y Celian ahora miraba hacia afuera sin distracciones. Estas eran las naves de Monkey, pero todas se veían iguales, excepto una. La poderosa barcaza de batalla en el centro de la flota imperial se deslizaba en su dirección, directamente hacia la región. Él tenía el martillo de la forja, la nave de los marines espaciales que aún poseía, justo en medio de sus dominios. Las otras naves tampoco eran poca cosa, cada una del tamaño de un crucero, cada una repleta de los guerreros simios bioingenierizados que llamaban marines espaciales. Tampoco era la heráldica de solo una formación de esos monstruos feos y torpes. Más de una fraternidad de marines estaba presente en la flota de asalto. Mientras observaba cómo las baterías de cañones macro de las naves imperiales descargaban andanada tras andanada en cada torre que podían ver. La destrucción era de tal magnitud. Nadie había presenciado segmentos enteros de la ciudad oscura derrumbándose sobre sí mismos, mientras torres y columnas caían estrepitosamente hacia las profundidades de abajo.
Decenas de miles de Eldari casi con certeza habían perecido en los pocos segundos que él tardó en presenciar el asalto. Celian maldijo y escupió, luego salió de la habitación para reunir a sus espadas. En el puente de la barcaza de batalla de los salamandras, Ira de Vulcán, el maestro de capítulo observaba con calma. Su puente era una cacofonía de actividad, con datos y pantallas de impresión explotando con destellos de explosiones. Sus oficiales daban órdenes e informes entre sí sin vacilación ni dramatismo. Él era un mar de tranquilidad en medio de la tormenta. El capitán Focas era su aliado, hermano y amigo. Tampoco era ajeno al llamado del Iberiano Estión, ese que había hecho posible encontrar esto. No sabía qué. Todo lo que sabían era que la escoria Eldar había atacado una de sus naves, el Martillo Forjador, y la habían tomado intacta. No era solo una cuestión de honor, era una cuestión de seguridad para todo el imperio. Un capitán de los Astartes poseía más información de la que se podía permitir que cayera en manos de cualquier Xenos, y mucho menos en las de la archiescoria, los degenerados Eldar. El maestro de capítulo no dudó, y la orden fue enviada no solo a sus propios hombres, los salamandras, sino a cualquiera que estuviera dispuesto a luchar junto a ellos contra la pérfida escoria Xenos. Así, su flota fue reforzada con naves y guerreros de los capítulos Grifos Aulladores y Cráneos Plateados. Eran hombres de renombre, guerreros de honor, así que los recibió en sus filas con gusto. Sin embargo, ninguno sabía exactamente qué encontrarían en esta cacería. Al cruzar la región protegida del espacio, ahí se detectó por última vez el martillo de la forja. Estaban listos para cualquier cosa. Bueno, al menos eso pensaban ahora. La flota Miature de 24 cruceros de ataque y la Ira de Vulcano parecían haber hallado el gran premio. No solo podían ver exactamente dónde estaba asegurado el martillo de la forja, sino que habían llegado al mismo corazón de una especie de ciudad Xenos. Había ordenado a las cubiertas de artillería que abrieran fuego, y la ira del emperador se desató sobre los Xenos en masa. Los equipos de artillería fueron desollados mientras sus supervisores los presionaban más que nunca antes. Tantos objetivos, tantos enemigos. Un entorno lleno de objetivos era quedarse corto, era el eufemismo del milenio, una encima sobre el clamor. Naves enemigas acercándose, grandes formaciones aéreas y otras tan pequeñas como un hombre. La mayoría son bancos de naves de combate. En un vector de ataque, el maestro del capítulo indicó que las lecturas se subieran a las pantallas principales. Era cierto. Escoria Xeno con muchas alas, sus naves en forma de dardos se acercaban. Cazas armados con armas de luz oscura zigzagueaban mientras avanzaban, tratando de evadir el fuego antiaéreo de los Astartes. El maestro de capítulo declaró con calma: sigan disparando todas las baterías de armas fuera de arco hacia las agujas, todas las baterías que puedan fijar los objetivos prioritarios. Los arreglos de defensa puntual de los elementos de la flota enemiga se concentran en sus cazas y guerreros alados. No dejen que ninguno se acerque a nuestro casco. Todos los Astartes reporten a las bahías de hangares, prepárense para el asalto de descenso, transmitan eso a la flota. Observó cómo los oficiales de comunicaciones hacían exactamente eso. Luego miró a su propio timonel. Llévanos hacia abajo, acércate al martillo forjador. Luego habló en su propio box. Primera compañía Speed, reporten al teleportarum. La muerte brotaba de las enormes y monolíticas naves humanas, destrozando casas y naves Dukari. Restos calcinados cubrían calles y avenidas de la ciudad oscura. Donde quiera que Varanash miraba, había llamas y destrucción. La belleza que había perdurado milenios, ahora era escombros y ruinas. Se giró a una velocidad que ningún mono podría igualar, ni siquiera estos demonios, evitando el fuego de las torretas enemigas. Se lanzó hacia abajo y disparó contra la nave frente a él, su arma de luz oscura quemando surcos delgados en la nave imperial antes de alejarse de nuevo. La armadura de estos Vermas tenía varios metros de grosor. En realidad no había hecho absolutamente nada. Su dispositivo de comunicación parpadeó y leyó el mensaje de un solo vistazo rápido.
El mensaje era simple: ignora el casco, dispara a sus armas, bancos. Baranash se elevó y luego descendió de nuevo. En lugar de perder disparo tras disparo, contuvo sus impulsos y esperó hasta lograr un punto exacto. Un disparo certero en el costado de su arma de bombardeo rudimentaria. Sus rayos de luz oscura chocaron contra la rendija de conexiones desprotegidas. En su base, el arma se volvió inerte al instante y su furia fue silenciada. Baranash vio a cientos de compañeros haciendo lo mismo. Por todas partes, en el frenético tiroteo, cazas de alas afiladas y bombarderos cuervo del vacío se lanzaban sobre el enemigo como moscas. Cada disparo tan preciso como el suyo, cada picada, despojando lentamente al mono de su furia. Aún así, continuaron luchando y se llevaron a cientos de pilotos, decenas de naves y docenas de agujas mientras avanzaban. Los Monkey eran implacables, pero pronto serían patos sentados, incapaces de detener lo que inevitablemente vendría después. Baranash gritó de alegría al destruir otra de las armas, contando media docena solo de su parte. Entonces presenció algo que heló incluso su frío corazón. Cuando las naves enemigas dejaron de disparar por un momento, de cada una salió una avalancha de cápsulas en forma de lágrima. Muchos combatientes murieron por el impacto de estas cajas de metal casi indestructibles. Pero él sabía que ellos no eran el objetivo de estas armas torpes. No eran armas en absoluto, eran un mecanismo de entrega. Cuando una lágrima se estrelló contra las agujas y los bulevares de abajo, no explotó, no quedó inerte. Vio cómo salían llamas de cada una mientras se acercaban a su objetivo, desacelerando rápidamente. Luego, cuando aterrizaban, se abrían puertas y salían multitudes. Los guerreros blindados de los astartes del emperador de la humanidad. En el mismo corazón de Cormora, la ciudad oscura, los marines espaciales habían sido liberados, cientos de ellos. La ciudad estaba ardiendo. La destrucción causada por el mono había sido catastrófica. Pero ahora las cosas estaban peor. Estaban en el suelo, rodeando la zona donde estaba amarrado el martillo de la forja. La soldadesca de élite humana, fuertemente armada, masacraba sin piedad. Sus armas atravesaban la armadura cabalita como si fuera papel. Incluso derribaban a los legendarios íncubos, que eran su armamento básico. Sus misiles de fragmentación barrían decenas de elianos y azotes apiñados del cielo. Sus cañones láser destrozaban a los asaltantes y víboras. Sus armas de plasma y fusión quemaban todo lo que tocaban. Los lanzallamas de los salamandras arrasaban congregaciones enteras de brujas ágiles que no podían evadir esas cortinas de Prometeo. El señor Kraylik estaba furioso, tanto que se atrevió a trabajar junto a la banda de Escoria que había venido a ayudar a defender el reino. Los Monculi vaciaron sus colecciones de máquinas de matar, los bastidores, los talos y los motores de dolor cruzado. Decenas de bandas de segadores y enormes manadas de elianos se lanzaron sobre el enemigo, pero estos guerreros simios parecían ángeles de la muerte. Los rifles Astilla Eldar no atravesaban su armadura. Eran lo suficientemente rápidos para evadir fuego más pesado y letales en combate cuerpo a cuerpo, cuando se les subestimaba. Cuando el fuego de la rabia ardía y los llevaba a cometer errores solo por la furia, los marines destrozaban manadas enteras de brujas. Parecían imparables. Era como si hubieran sido enviados por Kalem y Shakan en represalia. Que fueran seres inferiores y sucios hacía la ofensa aún más dolorosa. Por eso, la rabia que impulsaba a los Eldari los dejaba, de manera poco habitual, vulnerables a los métodos que se usaban en su contra. Nadie podía decir exactamente cuántos de ellos habían sido lanzados a la superficie, pero Kraylik sabía que no podían ser menos de 400 o 500. Cada uno era un tanque, una máquina de matar bioingenierizada, con un corazón de fuego casi consciente, sin restricción, sin vacilación y absolutamente sin miedo. Kraylik revisó sus escáneres de datos. Las casas nobles habían venido con una fuerza que igualaba a la de la escoria que habitaba en la oscuridad. Los mejores y más feroces de todo Cormora ahora apoyaban a la chusma, tomando la delantera, rechazando a los invasores irracionales y animalescos.
Pero ahí, el corazón del mayor avance era el propio Lord Kralik. Él no se quedó atrás. Sus planes y órdenes eran enviados a cada uno de sus subordinados, a cada una de las casas menores, y entró, rodeado por su guardia de íncubos. En una docena de transportes Venom, descendieron sobre el corazón de la batalla, la mayor concentración de marines espaciales. Le habían llegado informes extraños en los últimos segundos. Moran, Talbell, Karash, Hen, Shinian y Dort, todos habían sido asesinados. Cómo fue que ellos, que no estaban en la lucha más feroz, murieron, hizo que a Kralak se le erizara la piel. Había algo profundamente mal. Incluso con todo esto sucediendo, podía sentir la mano de la muerte sobre su hombro. Sin embargo, se regocijaba en ello, después de tantos años de pandas y política. Se sentía bien estar en el corazón de la refriega y se sentía vivo. Kralak lideró a sus hombres al frente de los marines, esquivando y zambulléndose fácilmente para evadir su torpe fuego. Eran rápidos y precisos para ser monos. Pero él era un señor de los Eldari, él nació para esto. Giró bajo una ráfaga de fuego de Balta, luego se levantó con su hoja cáscara, atravesando fácilmente la armadura de ceramita del marín Goliath. El toque infinitesimal de la hoja extrajo toda el agua del marine, desecándolo al instante. Su guardia íncubo se lanzó contra el enemigo, pero fueron igualados espada contra espada, algo realmente raro. Kralak giró y dio piruetas como un arlequín, repartiendo muerte con cada golpe de su hoja vacía, cambiando personalmente el curso de la batalla en este segmento y acabando él solo con 5 marines. Sus hombres avanzaron mientras Kralak saltaba a un alto trozo de mampostería rota para observar el campo de batalla y las amenazas inmediatas. Otro ícono desapareció de los galones de la nobleza. Otro lord había caído. Kralak se preguntaba justamente eso cuando una explosión que nunca vio atravesó su escudo. Señor, la armadura de Kralak no tuvo ninguna consecuencia, mientras la materia oscura extraída de los bordes de un agujero negro lo vaporizó. La guardia de Kralak sabía que nada había venido de frente. El disparo había sido de línea oscura Eldari y había venido desde atrás. La forja. El martillo languidecía en su área de resguardo, pero sus ocupantes coordinaban su actividad con la de sus hermanos. Ahora, afuera, los Eldars oscuros que controlaban esta región estaban rodeando su casco, preparándose para defender su sala. En ese momento, las luces deslumbrantes destellaron en la nave mientras cada bola de energía se disipaba. En su lugar estaba un veterano de la primera compañía armado con armadura táctica de exterminador. Los exterminadores entonces hicieron honor a su nombre y exactamente eso hicieron. Eliminaron a cualquier Eldar en su camino. Aunque la armadura en sí era lenta, los reflejos y la puntería de los marines en su interior no lo eran. El fuego de los Stormbolters atravesaba los trajes de los Eldar y generaba fuentes de sangre en sus víctimas, algo habitual para los Eldar oscuros, aprovechándose de los más vulnerables. Siempre atacando desde las sombras, siempre con ventaja en una batalla directa contra 10 tanques andantes, sin cobertura ni un lugar obvio para retirarse, los marines espaciales los masacraron con despreciable facilidad. Pero no fue tan simple para las defensas que debieron haberse activado y abierto fuego contra los Astartes. Las formidables protecciones y castigos de la corte celiana habían sido desactivados. El señor Celian maldijo porque sabía la causa de todo. Había permitido que una serpiente se deslizara hasta el mismo corazón de sus instalaciones. Peor aún, la había invitado él mismo. Vect y su escoria habían estado atacando el martillo de forja durante días, todo mientras estaban en medio de su complejo. Ahora entendía por qué ese maldito mocoso callejero había aceptado un trato tan desigual, una trampa tan obvia. Porque, por supuesto, en cuanto hubieran sacado a los marines de esa nave, él se los habría llevado. Vect, la camarilla del corazón negro, había acabado con muchos grupos de mercenarios. Ahora, Celian vio que eran todos sus puntales afiliados, esos pilares que sostenían su propio palacio de poder.
y las fuerzas de Celian estaban tan comprometidas con los Marines como las de Lord Ilithian y el difunto Lord Kralak. Una sorpresa, un shock, Kralak muerto. Incluso si hubieran querido retirarse, o ni siquiera enfrentarse para proteger a sus fuerzas, entonces cederían el poder por ello. El deber del gobernante es proteger a su gente, incluso ante la crueldad de la ciudad oscura. El Señor es quien derriba a sus enemigos, el ser al que todos rinden homenaje para obtener protección. Si la tríada de señores y la nobleza en Tiro se hubieran negado a participar, habrían sido despojados del poder. Perderían espadas como un río, serían despreciados por todos, desde el más alto hasta el más bajo. Esta era la trampa perfecta. De nuevo, mientras Celian reflexionaba, vio cómo las cosas empeoraban. Los exterminadores eliminaron a los únicos guerreros que frenaban a los marines espaciales en el martillo forja. Luego dispararon misiles perforantes y otras armas pesadas contra los puntos de amarre que mantenían el martillo forja en su lugar, y el horror se desató sobre la ciudad oscura. Celian había ofrecido un precio generoso a las bandas de saqueadores, eliones y azotes para que vinieran a este lugar y pelearan contra el mono. Ahora, un pago de un nivel demasiado alto como para ignorarlo. Vinieron muchos, pero fue en vano. Los marines dentro del martillo forjador habían esperado, luchando en un asedio interminable durante 16 días sin descanso ni tregua. Y ahora se vengaron. La figura de esta venganza era el hombre que había hecho todo esto posible. Era Liberiano Estian, exultando por la llegada de su hermano, albergando el odio que sentía en su corazón por el enemigo Xenos. Desató un arma de potencia asombrosa, su propia mente. Gestian ahora se adentró en su interior, se conectó con la disformidad y lanzó corrientes de fuego que cobraron vida propia. Con forma de un poderoso salamandra, el dragón de fuego atravesó el aire para que todos lo vieran. Quemó a los atacantes aéreos por cientos, aniquilándolos con su furia ardiente. Sin embargo, esto no era un simple truco de la disformidad. Tuvo un efecto enorme en la moral de los Eldar oscuros. Los poderes psíquicos están expresamente prohibidos en la ciudad oscura. Tanto así que los Eldar ya no acceden a esa parte de sus mentes, si es que pueden, después de haber sido tan retorcidos por ella que cede. Se prohibió porque la telaraña está muy cerca del reino de la disformidad, donde ella que cede espera a todos los Eldar para consumir sus almas. Y todos lo sabían, ya que sienten cómo ella que cede se alimenta de sus espíritus cada segundo de cada día. Por eso, Córmora ya había sido sacudida antes por lo que se conocía como disyunciones, la amenaza más terrible para toda la población. Una disyunción significaba que se había hecho un agujero en la disformidad y los demonios de Slaanesh podían caminar por la ciudad, matando y arrastrando almas hacia su amo. Todos sabían que la telaraña era una construcción, una burbuja de realidad que bien podía romperse, y si eso ocurría, sumergiría a todos los presentes en la disformidad. Este uso flagrante de habilidades psíquicas a este nivel hizo que muchos se estremecieran y retrocedieran. Por lo tanto, no solo huían de los fuegos de la retribución, sino que también huían de la amenaza de la tortura eterna a manos del príncipe del placer. Y así, el martillo forjador cobró vida, rompió sus amarras y se elevó hacia el cielo. La batalla fue intensa, pero las fuerzas de Mono ahora abordaban naves de ataque rápido o se teletransportaban de regreso a las naves de origen. Algunos se quedaron, es cierto, pero eran muy pocos comparados con el exterminio que habían infligido a Córmora y su gente. Los que se quedaron intercambiaron vidas y vieron muchos Eldari muertos. Y tan rápido como habían llegado, la flota de marines espaciales giró y regresó a través del portal de Stariano al espacio real. Pero mientras todo esto sucedía, la traición se volvió evidente en las últimas etapas de la batalla, mientras los marines espaciales que quedaron atrás seguían luchando. Los guerreros de la Cábala del Corazón Negro y casi todas las demás fuerzas Eldari no alineadas se volvieron contra las espadas de la aristocracia. Los atacaron por la espalda.
Tantos nobles habían caído luchando contra los astartes, pero ahora casi la misma cantidad fue abatida por fuego amigo. Se vio que estos accidentes no eran tan amistosos después de todo, ya que los nobles fueron atacados por todos lados y sus filas destrozadas. La flota de los marines espaciales ya se había ido, pero también la fuerza de la nobleza. Sus torres habían sido destruidas, sus palacios arrasados, sus guerreros aniquilados por los monos y las fuerzas traidoras de los Eldar, que no querían otra cosa más que destruirlos. Después de milenios de una tiranía indescriptible, aunque Selian y Elitian sobrevivieron ese día, al igual que muchos nobles menores, su poder fue quebrado por la astucia y las artimañas de un solo hombre. El arconte de la cábala del corazón negro, el nuevo supremo señor de Cormora, Hasdrubale Vect. Vect, el cruel vencedor, el inexpugnable señor del corazón negro. Sí, el corazón oscuro ahora estaba en ascenso, tan incuestionablemente que otras cábalas ahora se formaban para copiar el modelo percibido de su éxito. Aún así, incluso después de todo lo que había logrado, algunos pensaban que era la estructura de su organización la que le había dado poder. Eldar, hombres y mujeres como estos no duraban mucho. Frecuentemente, nuevas camarillas surgían en torno a los restos de una casa noble. Aún así, el poder darwiniano desatado en Cormora significó un cambio asombroso del poder hereditario a una meritocracia absoluta de la peor clase. Las almas más oscuras ascendían a la cima en todas estas organizaciones mediante el asesinato, el desafío directo o una lenta erosión constante. Aún así, no todos murieron. El control férreo de la nobleza sobre el poder había desaparecido y nunca volvería. Vect había sacrificado la belleza del antiguo puerto de Cormora y todo el statu quo. Lo había planeado desde el principio. Él atrajo a los Marines con incursiones en el espacio real y permitió su entrada a la ciudad oscura al eliminar a los Eldar, vigilando el portal desde Diano. Vect había usado a los Marines como peones para aniquilar a sus enemigos, mientras la ciudad luchaba por sobrevivir. Y todos lo sabían, no lo sospechaban, sabían que Vect rompió todas las reglas para lograr esto, y nada volvería a ser igual. El espíritu de hastío que había atrapado a la ciudad oscura se había terminado. Había surgido un terrible nuevo amanecer, la era de Hasdrubal Vect, la era del verdadero horror. El cambio de liderazgo generó miles de pequeños cambios que transformaron todo. Toda la ciudad era ensimismada, pero ahora también era visionaria. La ciudad oscura ahora no solo era un lugar de decadencia y hedonismo, sino también de malicia dirigida hacia todos los seres vivos. Así, la antigua nobleza que quedaba formó sus propios cabales, pero con recursos tan mermados, no eran más que una molestia para Vect. Muchos de los más ancianos simplemente se alejaron de la política constante, o se unieron a covens de homúnculos ya existentes, o formaron nuevos. Su poder les había sido arrebatado, pero su rencor ahora se expresaría en la macabra y terrible experiencia de esa orden. Se retiraron a profundidades aún más oscuras del horror, pero nunca volvieron a atacar a un Vect, al menos no de manera evidente. Consolidación Vect demostró no ser un noble inútil. Estaba impulsado a un grado que nadie podía comprender, porque, a diferencia de los aristócratas, cuando se convirtió en el Supremo Señor, no se detuvo ahí. Durante los siguientes siglos, Vect consolidó y expandió aún más su poder, no solo sobre las riendas del poder, sino también sobre la propia geografía de la telaraña. Siempre habían existido estaciones satélite, puertos y caminos. Pequeñas burbujas de la telaraña que estaban en manos de los Drukhari, y como mencioné antes, los Eldar no podían crear nuevas venas o afluentes de la telaraña. Pero tenían el conocimiento, la habilidad y la tecnología suficientes para modificar a la fuerza lo que ya existía. Vect lo hizo en masa, atrayendo todos los enclaves, sin importar la distancia, para integrarlos a la ciudad oscura.
Tomó miles de años de guerra constante, pero Vect siempre usó esto para diezmar a los poderes emergentes, eliminar desafíos, destruir a sus enemigos tanto internos como externos. Unió todos estos reinos para poder gobernarlos con un puño de hierro. Decir que él era completamente indiscutido es una exageración, porque todo arconte, sin importar cuán poderoso o astuto fuera, siempre tenía desafíos, declarados o no. Pero Vect podía, y de hecho, hacía que sus enemigos se enfrentaran entre sí, jugando perpetuamente el juego de tronos, aniquilando a sus enemigos con las armas de sus propios rivales, cambiando apoyos, asesinando y permitiendo que otros se excedieran antes de eliminarlos del poder o de masacrar a toda la organización. Ser el supremo señor de tales chacales agotaría a cualquiera con el tiempo. Sin embargo, Vect prosperaba ante el desafío y crecía en su posición cada año. El último verdadero desafío a su autoridad en ese periodo pudo haber venido de un arconte. El Uriac de Shaddam el Uriac tardó milenios en reunir a todos los que abiertamente odiaban a Vect. Él construyó su poder de maneras similares a Vect también, hasta que finalmente el suyo fue el único subreino que no estaba conectado directamente a Gomorra. El Uriac se autoproclamó emperador de Shaddam y declaró que él era el único ser digno de gobernar a los Eladrith Ennis. El Eldar Oscuro Vect estaba enfurecido. Por fuera, por supuesto que lo estaba. Proclamó que él mismo mataría a el Uriac, pero esto parecía imposible. Shaddam tenía demasiadas cuchillas, demasiadas defensas. ¿Debería atacar la cábala del corazón negro? Incluso si ganaban, incluso si Vect mataba a el Uriac, su poder se rompería. Quedarían vulnerables ante una infinidad de otras cábalas y grupos. Así que, por primera vez en siglos, Vect parecía débil, pero solo 3 días después lo hizo de nuevo. Si no está roto, ¿para qué arreglarlo? Un portal disforme se abrió sobre Shaddam, y una enorme nave de batalla imperial salió disparada del disforme. Logró avanzar lo suficiente como para quedar justo en el centro de Shaddam antes de que sus motores explotaran. La detonación no solo destruyó el palacio de El Uriac, sino que también retorció la realidad y creó una disyunción. Y las calles y avenidas de Shaddam fueron invadidas por una ola gigantesca de demonios. Shaddam fue completamente destruida. Vect había dejado claro su punto. Él estaba solo. Era el supremo señor. Pero ¿qué hay del futuro? ¿Qué hay de su corte? ¿Qué hay de sus planes? ¿Qué hay de los Era Indómetros? ¿Qué hay de la llegada de Iniad? Bueno, amable oyente, eso lo veremos pronto. He sido Voldemort, su fiel servidor. Dale like y suscríbete si te gustó este video. Y por favor, no importa lo que hagas hoy, trata de hacer un espacio para divertirte. Adiós.